López Arbizu para que realice el pase de lista correspondiente a fin de acreditar el quórum reglamentario. Con mucho gusto. Le informo, Presidenta, que habemos 3 senadores. Muy bien. 5, hay quórum. Muy bien, tenemos quórum. Ahora, entonces, siendo las 14:36 horas y habiendo quórum legal conforme al reglamento del Senado, damos a inicio a nuestra reunión. El orden del día ha sido distribuido con la oportunidad debida y conforme a lo señalado en el reglamento del Senado, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de esta reunión. Ya lo tienen en sus carpetas, hace ya varios días que lo tienen en sus oficinas y conforme a lo anterior, señora secretaria, le pido de lectura al orden del día. Con mucho gusto. Voy a proceder a dar lectura al orden del día de esta sesión de nuestra Comisión de Reforma Agraria. Lista el orden del día. 1, lista de asistencia y declaración de quórum, que ya fue desahogado. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 4, lectura y aprobación en su caso de los proyectos siguientes de dictamen de la Comisión de Reforma Agraria de la 63 Legislatura del Senado de la República, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y al Tribunal Superior Agrario para que realice una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido Tenochtitlán, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria de esta 63 Legislatura del Senado de la República, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta y oportuna solución al conflicto parcelario de los posesionarios de Santiago Zacatula, de la isla de La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 17, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria. 5, asuntos generales y 6, clausura y se cita para la próxima sesión. Se pone a consideración el orden del día. Los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día, Presidente. Muchas gracias. Tenemos aprobado el orden del día y siguiendo con el mismo y para el desahogo del punto 3, someto a ustedes la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria en virtud de que la misma fue enviada con anticipación, por lo que le solicito, señora secretaria, senadora secretaria, se consulte si es de aprobarse el contenido del acta. Se pone a consideración el contenido del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa para dispensar la lectura, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la segunda lectura, Presidenta. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con el orden del día y el punto 4, te solicito, querida senadora secretaria, también, querida secretaria técnica, nos expliques brevemente el contenido de los 3 proyectos que tenemos sometidos a dictamen y que también todos ya conocemos. Sí, senadora, el primer proyecto de dictamen versa sobre un punto de acuerdo propuesto por el senador Los Peter, en el cual solicita se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y al Tribunal Superior Agrario a revisar la resolución presidencial de 1973, toda vez que a esta se le dio cumplimiento de manera
parcial y a la fecha los ejidatarios que se hubiesen visto beneficiados con dicha resolución en la dotación de tierras no se le ha dado cumplimiento a la misma, por lo cual a la fecha hay un determinado número de hectáreas que no les han sido entregadas. En esta parte de hectáreas de las que aún no disponen los ejidatarios se encuentra instalada una mina, por lo cual tampoco se han hecho acreedores o han recibido beneficio alguno por la explotación de la misma, por lo cual se ha propuesto un dictamen a favor del punto de acuerdo, a fin de que se exhorte tanto al Tribunal Superior Agrario como a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano a que se le dé cumplimiento de forma completa a dicha resolución presidencial. El siguiente proyecto de dictamen es sobre el ejido denominado La Palma, en el estado de Michoacán. Está propuesto por el senador Isidro Pedraza y el senador proponente refiere que hay una problemática que ha ido creciendo, dado que desde la resolución presidencial, desde la resolución en la que se expropia La Palma, no se le dio cumplimiento en los 5 años que contempla el resolutivo segundo del decreto expropiatorio, y al haber fenecido el término para darle cumplimiento, hubo posesionarios que empezaron a trabajar la tierra y que desde entonces tienen la posesión y a la fecha pues viven de lo que cultivan en dicho ejido. Sin embargo, en 2007, aun y cuando se venció el decreto expropiatorio, intentó dársele cumplimiento al mismo y a la fecha pues hay un conflicto social fuerte, toda vez que también el gobierno del estado actual ha intentado nuevamente recuperar el ejido de La Palma y bueno, solicita el senador proponente que se instale una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, con Derechos Humanos y con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, toda vez que la Procuraduría Agraria tiene 1 año de estarlos atendiendo de forma directa y no se le ha dado solución al conflicto. Por eso se está proponiendo también que sea en sentido positivo el exhorto a las dependencias que he mencionado. El siguiente proyecto de dictamen fue propuesto, es una iniciativa propuesta por senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional, en el cual proponen agregar 3 párrafos al artículo 14 de la Ley Agraria, de tal forma que las mujeres que administran la tierra o que trabajan la misma puedan acceder a programas federales, aun y cuando no esté el titular de los derechos, a fin de armonizar y de hacer una reforma más completa. Se propone que además se incorpore al artículo 17 que las mujeres también que administran esta tierra, a los 2 años de ausencia o que no se tenga noticia alguna del titular de los derechos, que por fenómeno migratorio normalmente no se desconoce el paradero en esta ocasión del ejidatario varón, se le adjudiquen los derechos del ejido a la mujer, al cónyuge, a la concubina o concubinario, o bien se haga el procedimiento que dispone el artículo 84 en relación a la notificación que ha de hacerse a quien tienes derecho de tanto. Esto es para respetar el derecho de audiencia de quien se encuentra ausente y más aún tomando en cuenta la problemática que hoy enfrentan quienes han emigrado principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, no puedan venir, se haga un procedimiento de notificación a fin de que esté enterado de que en caso de no tener noticia de él, se procederá a la adjudicación de derechos a quien en su caso le corresponda conforme a la lista que él haya registrado ante el RAN, o bien al cónyuge, a la concubina o concubinario. Brevemente en eso consisten los 3 proyectos de dictamen. Muchísimas gracias. Pues como ven, son 3 temas muy importantes, de muchísima trascendencia, toda vez que en el primer punto de acuerdo no estoy segura yo si la tierra que no sea repartida a los ejidatarios o que no sea adjudicado pertenece al ejido y no tiene parcelario, no sea parcelado, y en ese caso pues la mina vendría siendo del ejido. O si esa parte no pertenece al ejido, el fondo con el que en donde se depositan una parte de los impuestos de los mineros para beneficiar a las comunidades donde está ubicada la mina, también sería importante. En el segundo tema, es un tema no solo de conflicto de quién es la tierra, sino que
el presidente de la República designó a Lázaro Cárdenas como una de las zonas económicas especiales y justamente en La Palma es donde se asentaría pues la zona de desarrollo. Y yo me pregunto si los inversionistas vendrán a un lugar que no tiene dueño, que tiene un conflicto social serio. Ahí hay tres ejidos peleándose la tierra. Cuando expira el término del decreto expropiatorio, vuelven a vender. Bueno, como ya lo dijo la secretaria técnica, hay posesionarios que se meten y se están en posesión de la tierra. Sin embargo, el gobierno de Leonel Godoy reparte otra vez y vende La Palma para inversionistas en esa región, y otra vez hay discusión entre los ejidatarios y hay muchos que se disputan esa tierra. Entonces, sí, para fines del desarrollo económico de la región es importante tener certidumbre, pero también para el desarrollo de los ejidatarios originarios o de los posesionarios que están ahí. Entiendo que se les pagó en una primera ronda a los ejidatarios, pero al final la tierra está ocupada por estos posesionarios. Y el tercero, que parece muy interesante, también es una modificación a la ley, en el artículo 14 originariamente, ¿no? Las mujeres se quedan chambeando la tierra, los señores se van, desaparecen muchas veces, y lo que estamos haciendo es avisarle a los señores que no están ahí, que si no vuelven van a perder los derechos y se le van a pasar a quien él mismo en su lista sucesoria ha dicho que serían los que tienen el derecho de tanto. Le estamos dando derecho de audiencia, pero si no aparece, le vamos a quitar los derechos. No se puede. Y entonces, no están previstos en la ley. Entonces, bueno, es un tema difícil, delicado, porque las mujeres no pueden seguir siendo las del gasto y ellos no estar presentes, no puedan ellas estar en la toma de decisiones. Así que si vamos en el orden de los puntos de acuerdo presentados, ¿quién quiere tomar la palabra en esta discusión del primer punto de acuerdo que tiene que ver con el ejido Tenochtitlan de Coahuila? Que le pidamos a las autoridades que hagan que intervengan pues en el tema de Tenochtitlan. Senadora. Sí, muchas gracias, presidenta. Estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, cuando se trate de nuestros hermanos campesinos y ellos estén pues violentando sus propios derechos legítimos agrarios, tenemos la obligación todas y todos de apoyarlos. Estoy totalmente de acuerdo. Solo le pediría a la secretaria técnica, cuando hay este tipo de asuntos, nos remita la solicitud, el expediente que exista para donde se apoya los interesados con el objeto de nosotros conocer la motivación, el conflicto, para que a la hora que votemos un dictamen sepamos de qué, primero los antecedentes, el problema, quiénes están incluidos y poder en un momento dado, no ni siquiera usarlo más que como polémica, sino aprobarlo de inmediato. Sin embargo, yo mi voto es a favor de que se haga esa atenta exhortación a las autoridades competentes de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano a SEDATU para que lo atienda. Pero no solo es de SEDATU, también es del Tribunal Agrario y es de la Procuraduría Agraria, para que se integre el expediente. Y la indagatoria de origen con la delegación de SEDATU en el estado de Coahuila, en el registro agrario delegación, y SEDATU aquí intervenga también en el registro agrario, porque es el que tiene los datos precisos de cada uno de los derechos agrarios individuales y del ejido en su totalidad. Y más si hay carpeta básica y está certificado para ver precisamente con ociosidad el estado que guarda. Y nosotros no solo exhortar, sino darle seguimiento puntual para que los campesinos no solo se queden con la decisión y voluntad del Senado en hacer el exhorto, sino le demos puntual seguimiento hasta que encontremos
la respuesta que se requiere conforme a derecho los campesinos. Muchas gracias. Senadora, estábamos hablando del Tenochtitlan, ¿verdad? Sí. Del ejido Tenochtitlan, que Que es de estamos Coahuila. pidiéndole al Tribunal Superior que revise y también a la SEDATU. Dice, esta Comisión de Reforma Agraria considera procedente exhortar respetuosamente a la SEDATU y al Tribunal Superior Agrario para que realice una revisión a la resolución presidencial. ¿Con eso estaría bien o te parece que habría que agregar? Hay que agregar al registro agrario, porque el Ok. registro agrario es el que tiene la carpeta básica. Sí. Y la carpeta básica no es más que la resolución presidencial, es el comité particular, la resolución presidencial, la primera y la última que se expide por el presidente de la República, el plano proyecto, el plano definitivo y el acta de posesión, que es los puntos trinos de todo el polígono que fue afectado para dotarse de una resolución o de una comunidad, en su caso, ¿verdad? Que es la carpeta básica. Y la carpeta de procedes, cuando ya se midió los polígonos, se hicieron los ajustes, se aparcelaron y queda muy plenamente identificado cuál es el polígono dotatorio, cuáles son los beneficiarios que se tengan adentro, parcelados y de zonas urbanas, para tener identificado plenamente exactamente cuál es el conflicto. Porque si el conflicto es de linderos, hay que pedirle al Tribunal Unitario Agrario, una vez confortadas las carpetas, con el ejido o con la propiedad a que haya conflicto, entonces pues que vaya un perito a hacer las mediciones y quede muy clara y definido cuál es la superficie que reclaman los campesinos conforme a derecho. No sé si me expliqué. Sí, claro que sí. Aunque el RAN depende de SEDATU, pero podemos agregarle, por supuesto, y que SEDATU le solicite al RAN toda la información de lo que ha ido investigando y de la carpeta que ha ido integrando. Tú sugieres que sea así, senadora, Sí. ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más, senador? No, está bien. El senador Romero Lainez. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que para fines prácticos lo que dice la senadora Hilaria tiene razón. Desgraciadamente, un servidor ha visto que muchas resoluciones presidenciales en cuanto a la tenencia de la tierra se refiere, no se le dan cumplimiento, senadora. En el estado de Oaxaca, le puedo decir, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, en Juchitán, una resolución presidencial de 1968, creo, no se ha dado el cumplimiento que debe ser. Y yo creo que más que exhortar hoy a la SEDATU, debemos hacer hincapié en que cuando se haga una resolución presidencial es porque se tuvieron todos los elementos en el momento para poder hacer dicho procedimiento legal, porque así lo faculta la ley al mandatario en turno, al presidente de la República. Todo ello con la única finalidad de poder evitar problemas y conflictos futuros. ¿Cuántos muertos no ha dejado o enfrentamientos entre mismos familiares o vecinos en cuanto a la certidumbre de la tierra se refiere? Es decir, se pelean la tierra, llegan a enfrentamientos, hay desgraciadamente vidas que lamentar y ni uno ni otro van a poder disponer del bien de la tierra. Yo creo que necesita existir algún otro mecanismo que le dé el puntual seguimiento a esas resoluciones presidenciales. Porque aquí, como lo dice la senadora Hilaria, tiene toda la razón, ahí está plasmado, pero son letras y documentos fríos, pues que si no se les da el sustento y el respaldo que tenemos que darle a la sociedad, pues nunca van a ir para adelante. Creo que todas las leyes que están dentro del marco legal, dentro de nuestra Carta Magna, están hechas acorde a que todos transitemos y caminemos sobre la ruta legal o la ruta, la mayor parte apegada a derecho. Y nosotros mismos hemos violentado el Estado de Derecho. Yo creo que sí es importante ver algún mecanismo, senador, usted es la presidenta de la comisión, ver qué mecanismo se puede implementar. El asunto de la tenencia de la tierra es un asunto muy delicado, que ha habido enfrentamientos y repito, una vida no tiene precio, hombre. Y tan no tiene precio que a veces ya queda elegido devastado y quedan familias y hogares destruidos por el asunto de la tierra. Son buenos los mecanismos cuando el señor presidente de la República toma la decisión de hacer ese famoso decreto presidencial y que está basado más que nada en asuntos legales y dentro del marco del derecho.
pero no se lleva a cabo. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que se lleven a cabo? Para que se realice y se le dé seguimiento a esos decretos presidenciales. Hay muchos ejidos que hay resoluciones presidenciales y hasta el día de hoy no se han podido, ni los que fueron beneficiados, ni a los que se les quitó, que en su momento quiero pensar que fueron liquidadas esas tierras a quienes se les expropió para poder dotar de tierra a los campesinos y que al final del día ni uno ni otro tiene la posesión de esa tierra. Son otros terceros que llegaron. Entonces, son conflictos muy añejos y vuelvo otra vez a pedir a la mesa, nos hacen falta nombrar todavía varios magistrados, 15, yo tenía datos de que eran 14. Entonces, imagínense, los tribunales agrarios están rebasados por la necesidad del servicio que se tiene que dar. Yo creo que es un asunto que tenemos que vigilar, tanto los tres poderes que existen en nuestro país, como nosotros que somos los legisladores. Exhortar para que a la brevedad posible, pues cada uno de los tribunales agrarios tenga sus representantes, tenga su titular, porque así se han ido acomodando los juicios y se han ido archivando y hasta el día de hoy estamos en 2017 y todavía no hay una certeza jurídica en cuanto a los campesinos en la dotación de tierra que hay. ¿Es cuánto, señora presidenta? Totalmente de acuerdo con usted en el tema de los tribunales unitarios, señor senador. Senador Olvera, ¿estamos bien? Sí, yo me permitiría sugerir que además de este punto de acuerdo que tenemos, le sumemos que SEDATU le pida al RAN que le entregue todo ese expediente. ¿Te parece, senadora? No siempre se los pide, porque aunque dependen de la Secretaría de SEDATU, son organismos descentralizados, ¿verdad? Entonces, no estaría por demás abundar en que se le solicite al registro agrario los antecedentes, porque se trata de una mina. Ya estoy leyendo los antecedentes y hay una invasión de esa mina de 326 hectáreas. Entonces, cuando se enteraron que le iban a entregar, se entregó parcial y los campesinos quieren la restitución para la entrega total. Están unos mineros extranjeros. Cuando se enteraron que iban a entregarles la entrega total formal del complemento de la resolución, promovieron un amparo y está parado. Es lo que estoy leyendo ahorita en los antecedentes. Pero igual, pues creo que ahí está SEDATU y está Tribunal Superior Agrario. Sí, que tendrán que intervenir y conciliar para que los beneficiarios sean los ejidatarios, ¿no? También hay ese recurso que las minas entregan vía presupuesto para que se integre un fondo. Entiendo que en ese fondo o fideicomiso ya hay 1.600 millones de pesos del impuesto que han pagado las minas, justo para que el recurso de ahí se vaya a las comunidades y las beneficie, y no hay un peso distribuido. Así que sí es importante que SEDATU, que el Tribunal Agrario y que el Registro Agrario Nacional intervengan para clarificar qué es lo que está pasando y que resuelvan en función de lo mejor que pueda ser para los ejidatarios y para la gente que vive en la comunidad. Podemos entonces sumar la solicitud de que el RAN presente la información que tiene de toda la carpeta integrada, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces nos sometemos a votación, secretaria. Con este añadido, perdón. Sí, claro que sí. Por indicaciones de la presidencia, solicito a mis compañeras y compañeros senadores su votación en el dictamen de la comisión para exhortar a la Secretaría de SEDATU y el Tribunal Superior Agrario para apoyar al ejido Tenochtitlán, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad ha sido aprobado el dictamen, Presidenta.
Muchísimas gracias, senadora secretaria. Agregado esta solicitud de que el RAN también presente la información, vamos a pasar al segundo punto de acuerdo, que tiene que ver con la isla de La Palma. Yo en términos, ya nos lo dijo la secretaria técnica, en términos técnicos, yo se los comenté un poco ampliada la preocupación económica y de paz social en la zona de Lázaro Cárdenas por esta isla de La Palma revendida. Digamos que a la hora de la expropiación le pagan a los ejidatarios, la ponen en teoría a hacer un desarrollo económico de la zona, se acaba el tiempo, no pasa nada. Luego en 2007 el gobernador Godoy vuelve a vender la isla de La Palma y ya pasaron otra vez un montón de años y ahora viene la zona económica que nos surge en Michoacán crear un polo de desarrollo y estamos en la mayor de las incertidumbres y en una agitación y conflicto social muy delicado. Así que no sé si tengan alguna opinión respecto de este punto de acuerdo. Senador Romero, senador Olvera, senadora, ¿no? Senadora. No, está bien. ¿Está bien? Entonces, como todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una clarificación y certidumbre de las tierras que hay en la isla de La Palma, en la que están elegido este ejido que estaba discutiendo, que es el de Santiago, pero que también hay otros 2 ejidos ahí, le pedimos pues al tribunal, no, a la SEDATU que entre. No está ninguna, no está SEDATU. ¿A quién estamos pidiendo? Dice dictamen de la Comisión de Reforma Agraria de la 63 Legislatura del Senado de la República, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta y oportuna solución al conflicto parcelario de los posesionarios de Santiago de Zacatula, de la isla de La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mira, aquí está todo el punto de acuerdo. En la página 8. Quiero verlo porque está aquí completo. Aquí. Sí, en el 4. Entonces, 4. Este es el de... El punto de acuerdo está en la 8. Se llama gobernación, llama SEDATU. ¿Quieres leerlo para todos, secretaria? Para que... Senadora secretaria, quisiera leerlo para todos, para que todo el mundo tengamos muy claro qué hay por ahí. Sí. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que intervenga en la solución del conflicto ejidatario de Isla de Palma, Lázaro Cárdenas, Michoacán, estableciendo una mesa de trabajo en coordinación con los representantes ejidales involucrados, así como con los gobiernos de los estados de Michoacán y Guerrero respectivamente. Tercero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de seguimiento y oportuna resolución a la demanda de garantías de los ejidatarios de Zacatula, Isla, La Palma, Lázaro Cárdenas, Michoacán, bajo la solicitud realizada a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, bajo los conceptos de números de referencia 8854, diagonal FCH y 573, diagonal ENP, respecto a las solicitudes de terrenos nacionales a título gratuito y a los títulos onerosos. Cuarto, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de realizar una oportuna intervención y exhaustiva investigación ante la posible violación de los derechos humanos en el conflicto de los posesionarios en la isla de La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Quinto, se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a fin de pronunciarse y dar oportuno seguimiento ejecutorio respecto al amparo 66, diagonal 2014 del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero. Sexto, se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Michoacán a respetar las resoluciones emitidas en el amparo 66, diagonal 2014 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, dado en la Sala de Sesiones del Senado de la República el 22 de marzo del 2017.
¿Algún comentario, senador? No. Yo solo quisiera insistir en que es un conflicto que se está haciendo viejo, que se está potencializando, que hay muchos dueños porque hubo una expropiación, se le pagó a los ejidatarios originales, se acabó, no se hizo nada, se acabó el tiempo de la expropiación, volvió a ser propiedad de la gente de la tierra. Hay posesionarios ahí, hay muchos dueños, pues hay muchos conflictos y todavía 2007 hay un trabajo de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado que vende pedazos de la isla de La Palma para que empresas se instalen ahí y se desarrollen en su potencial, y después viene otra vez conflicto que está siendo atendido, que nos han seguramente tocado las puertas desde muchas partes, desde los posesionarios, desde los ejidatarios originarios, desde varios frentes para resolver el tema, y ahora nos surge a todos, yo diría, el Ejecutivo Federal debe estar preocupado e instruirle seguramente a la SEDATU para que resuelvan este tema y a Gobernación para que lo resuelvan, puesto que es uno de los pocos puntos donde se instala y se decreta la creación de una zona económica exclusiva. Tenemos un puerto con muchísimo potencial en el que podría Michoacán tener un centro de desarrollo económico y que yo creo que por problemas de incertidumbre no podemos dejar escapar. Así que urge que haya conciliación con Gobernación, que SEDATU tenga claro en la tarea que le corresponde decir cómo están las cosas. Nosotros en enero le llamamos a que atendiera al Tribunal Unitario porque ya había otro procedimiento ahí para redistribución de tierras y sí creemos que tiene que ahí atenderse Gobernación, SEDATU, no hay un tribunal unitario, ahí hay otro problema, y yo coincidiría también con el senador Romero Lainez que la falta de magistrados en los tribunales unitarios está haciendo que se haga exponencial la conflictiva respecto de los tenedores de la tierra en los ejidos de todo nuestro país, y se refleja en este que es de Lázaro Cárdenas, que ya de por sí ha sido una zona de conflicto, y si se pone ahí una zona de desarrollo económico seguramente empezará a tener otra vocación, otra inversión, pero sí nos urge que se resuelva este conflicto. Así que, senadora, ¿podrías poner a votación si no hay otra voz? Si estamos de acuerdo con este punto de acuerdo que tú leíste. Se les consulta a los señores senadores y senadoras que integramos esta Comisión de Reforma Agraria si están de acuerdo en el dictamen que ha sido mencionado en estos momentos con relación a atender el conflicto parcelario de los posesionarios de Santiago Zacatula de la isla de La Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Comunico a usted, Presidenta, que por unanimidad ha sido afirmativo. Muchísimas gracias. Ya tenemos 2 puntos de acuerdo aprobados para pasarlos a la Asamblea. Y pasamos al último, que este sí es un dictamen legislativo, puesto que viene de una iniciativa propuesta por distintas senadoras: Meli Romero, Ivonne Liliana Álvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores, que hoy está con licencia, Lisbeth Hernández Lecona, Rocío Pineda Gochi, el senador Gerardo Sánchez y el senador Humberto Cota, que también hoy está de licencia, que tiene que ver con un asunto que llamaríamos un poco de género. Ya hemos ido haciendo varios trabajos en modificaciones pequeñas a la ley agraria que tenga que ver con el acceso de las mujeres a igualdad de oportunidades. Vinieron las UAIN, vino la modificación a la integración de los comisariados ejidales para que por lo menos haya 40% de representación de mujeres en los comisariados ejidales. Hoy está otra propuesta, modificación al artículo 14 de esta ley de reforma de esta ley agraria, que tiene que ver en principio con que si a la ausencia 2 años consecutiva del ejidatario por las razones de ir a buscar trabajo, de emigrar o a la ciudad
o a otro país si tiene 2 años en los que no da señales de vida, en los que las mujeres han ido sembrando, cuidando, cosechando esa tierra de la que no tienen derechos, puedan ellas administrar, puedan ellas recibir recursos de los programas que se ofrecen desde la Zagarpa o desde Sedatu, que puedan ser sujetas de esos beneficios para programas de proyectos productivos. Y la propia iniciativa nos decía, bueno, y también el derecho. Lo que la Secretaría Técnica hizo fue dar el derecho de audiencia y remitir al artículo 84 de la propia ley de reforma agraria para que haya derecho de audiencia al ejidatario, avisarle, hey, estás perdiendo tus derechos, ven para acá. Y si no acude, someternos pues a este artículo 84 que habla de la lista de sucesión. No sé si quieran que lo leamos para ver cómo quedó y que sobre ese dictamen podamos discutir. En el dictamen también se hacen modificaciones a varios artículos con el objetivo de decir las mujeres y los hombres, que ya también hemos hecho hincapié en que si no se dice, no existen. Cuando se llama a sus hijos, el ejidatario nomás nombra a los hombres, así que insistimos en que sea visible que es igualdad de posibilidades los hombres y las mujeres, de tal forma que estamos sugiriendo que se modifiquen los artículos, varios artículos, que tienen que ver con decir los hombres y las mujeres, los hijos de. Así que, senadora, ¿quieres leer el dictamen o quieres que alguien lo lea para que tú tengas tiempo de revisar? ¿Quieres leer o qué? A ver, pues es un artículo muy delicado, pero se abre el registro de oradores para abordar solo el artículo 14 como está en el orden del día. ¿Quieren que lo leamos, senador, para concentrarnos y poner el foco en toda esta modificación y después? Como está en la ley vigente, el artículo 14 dice: corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute de sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorga sobre las demás tierras ejidales y las demás que legalmente les correspondan. La propuesta dice así: artículo 14, corresponde a las y los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido le otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les corresponda. Y viene ya la agregación, así como el acceso a los recursos y a los subsidios establecidos y los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia agraria. En ausencia del titular, los cónyuges, concubinas o concubinarios, en su caso, así como los hijos que acrediten la relación alguna con el ejidatario, podrán acceder a los subsidios y recursos presupuestales establecidos en los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. Para ello, las dependencias y entidades gubernamentales deberán procurar que los mecanismos de distribución, operación y administración que se otorguen cumplan con el principio de acceso equitativo a todos los grupos sociales y género. Esta es la propuesta. Esa era la propuesta y en el dictamen hay un agregado para dar derecho de audiencia, justamente. Ay, Dios. Sí, está en el 14 y debe estar en el 17. Perdón, ¿en qué página estamos? En la página 12. El 7 tiene un cuadro compartido, la página 7. Sí, ahí está agregado. El decreto está en la página 12, Sí. el artículo 17. Al artículo 17 se le agrega un párrafo.
Es que no podemos hacer un solo dictamen en artículos que dicen lo mismo, contienen diferentes cosas. No tienen ningún alcance uno de otro. Lo que intenta la propuesta es que, vaya, englobemos lo que teníamos. No se puede. A ver, lo que estamos haciendo es técnica legislativa, senadora. No es posible que no tengan derecho de audiencia los ejidatarios cuando están ausentes. Nadie en este país puede ser juzgado sin ser escuchado. Por eso se está tratando de que tenga derecho de audiencia y con esto se traslada al artículo 84 justamente para no repetir que tenga derecho de audiencia. Pero creo que además lo que la senadora se refiere es que el 17 propone precisamente esto de que cuando el ejidatario o el titular de los derechos esté ausente por más de 2 años, se notificará a la Asamblea para que se dé la adjudicación de derechos agrarios y demás inherentes en la calidad de sujetos agrarios y al cónyuge, concubino o concubinario. Estamos proponiendo en el dictamen además que los artículos restantes de la ley que hablan de hijos se le incorpore la palabra hijas, y de hecho también en el dictamen estamos proponiendo que no solo diga corresponde a los ejidatarios, sino que diga corresponde a las y los ejidatarios, a efecto de visibilizar que no solo existen varones ejidatarios, sino también mujeres ejidatarias. En eso versa el proyecto. A ver, Presidenta, solicito Sí, adelante. el uso de la palabra. Con mucho A ver, gusto. estos articulados son de forma, no son de forma, ni de estilo parlamentario, ni de estilo técnico legislativo, ni jurídico. Son cosas distintas, totalmente distinto una cosa de la otra. El 14 solo habla del que corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sus parcelas, los derechos que el reglamento interno. Nosotros en la reforma del 92, los que somos ejidatarios y comuneros, cambió, antes éramos dueños del usufructo de la tierra, lo que sacábamos de la tierra y de los bienes distintos. Con la reforma del 92, no solo somos dueños del usufructo de la tierra, del terreno, somos dueños, y somos dueños de su fruto, de lo que nosotros cultivamos, cosechamos o tenemos beneficios del mismo, ya sea ganadero, forestal, agrícola o pesquero, cualquiera de las actividades que desarrolle nuestra dotación ejidal o comunal. Y desde luego los bienes distintos a la tierra. De esto habla el artículo 14. Y cada ejido tiene un reglamento interno para distribuir el apoyo, la mejor convivencia, la mejor integración y la distribución equitativa de las riquezas o de los bienes distintos que la propia tierra nos reglamenta y nos ayuda a distribuirlo. De eso habla exprofesamente el artículo 14, no habla de otra cosa. Y el artículo 17 es la sucesión de los derechos agrarios, la voluntad democrática soberana que yo, ejidataria María Hilaria Domínguez Arvizu, tengo sobre mi parcela para nombrar a mis herederos o dejar de hacerlos, en todo caso. Y tengo 2 alternativas. Una, a través de mi voluntad de ir al registro agrario, a nombrar mis sucesores, porque es la única entidad que tiene derecho para el mismo y la única institución. Y 2, un notario público. Un notario público que esté adscrito al Estado al que yo corresponde. Porque los notarios públicos no son nacionales, son estatales. Y solo dan fe de la jurisdicción a donde ellos han sido, de la entidad a la que corresponde. Solo los corredores públicos sí son federales y dan fe, pero desafortunadamente no tienen facultades para el caso de levantar fe pública, en el caso de los ejidos y de las comunidades, ni siquiera de las pequeñas propiedades. No están facultados hasta ahorita porque no hemos legislado en la materia. Un día que legislemos y le demos facultades a los corredores públicos, habrán de hacer lo propio como lo hacen los notarios públicos. Mientras, no hay más que dos actuaciones que podemos hacer para heredar nuestros derechos agrarios, y es voluntad
de heredar o dejar de heredar. Por eso la ley en el 17 habla de que quienes pueden heredar en caso de que un ejidatario comunero no haya dejado lista de sucesores, a quien le suceden sus derechos. La ley prevé, porque había esa carencia, a la esposa, a la concubina o al concubinario, a las hijas, a los hijos. Hoy le estamos agregando a las hijas, que me parece muy bien ese término, ¿verdad? O a los descendientes, ¿verdad? En este caso. Pero nosotros en el artículo 17 no podemos ir más allá porque tendríamos que cambiar el artículo 20. El artículo 20 es muy claro en la ley agraria cuando las únicas 3 causales para que tú des de baja a un sujeto agrario o un ejidatario comunero, solo hay 3 causales. La una, que debe de decir que bajo una resolución o ejecución de un tribunal o de una segundo, cuando haya sido nombrados los sucesores y al fallecimiento del titular se haya hecho el traslado de dominio. Y 3, lo que hay es que a través de un juicio que se lleve a cabo y hay una ejecutoria, un mandato de ley para que se le reconozcan los derechos agrarios como lo establece la misma. Son las únicas causales que existen cuando no hay esa resolución de parte de las autoridades competentes judiciales. Habla muy clara la ley que será a voluntad de todos los hermanos y hermanas. Vamos a suponer que el titular ha fallecido y la esposa también, y solo quedaron los hermanos. Entre las hermanas y los hermanos se tienen que reunir para formar o nombrar un albacea, que será el que lo represente en ese derecho agrario, porque solamente es un solo derecho, es un solo ejidatario, un solo comunero. Y entre ellos todos van a renunciarán a renuncia expresa, así lo dice la ley. Si quieren leemos el articulado, el artículo 20, y tienen que comparecer a la asamblea por voluntad de todos o al registro agrario mediante un escrito donde renuncian a esos derechos para que el registro agrario nacional los dé y tome en cuenta la voluntad de las gentes, de los hermanos que desean quien quede en la representación del derecho agrario. En la vida real, nosotros recomendamos por esa carencia a los ejidatarios cuando hacen a los hermanos, para que no quede el titular uno solo y después no le distribuya a los hermanos, les recomendamos que vayan con un notario público y hagan un acuerdo para que quede establecido que de su fruto que salgan de la tierra o cuando haya dominio pleno, se repartan en forma equitativa la superficie que abarque la sucesión presidencial o la sucesión del derecho agrario del titular fallecido, que no dejó herederos. Eso dice el 20. Si nosotros en estos momentos le cambiamos al 14 y le cambiamos al 17 y no modificamos el artículo 20, estamos totalmente equivocando el rumbo, porque le estamos creando más problemas a los campesinos, porque por un lado decimos 2 años, en 2 años las esposas, las concubinas o el concubinario va a recibir la tierra, pero por otro lado el artículo 20 dice no, solo hay 3 causales para que a mí me desconozcas y me des de baja como sujeto agrario. Y mientras no modificamos el 20, no podríamos estar en condiciones de modificar el 17. Y tendríamos que reconsiderarlo muy bien en las causales del 20, porque se me hace muy poquito 2 años. En los 2 años que se tiene que dar, porque estamos ahora mismo en un problema internacional con Trump en Estados Unidos. Muchos de nuestros hermanos compatriotas mexicanos que se fueron a los Estados Unidos, menos pueden, si no vinieron antes, ahora menos podrán retornar y regresar por la situación de migratoria que existe en estos momentos tan difíciles para que ellos puedan regresar a sus derechos y estar en plenitud en sus ejidos.
es pues muy preocupante la situación que hoy vivimos. Yo creo que yo les pediría en el caso del 17, pedirles a ustedes una suspensión a ese dictamen en lo que le buscamos y trabajamos en las reformas al 20, que yo estoy de acuerdo que se tiene que hacer, solo que no podemos transgredir el 20, que mientras no lo modifiquemos, no podemos cambiar el 17. Y en cuanto al 14, pues no creo que tengamos ningún problema al respecto, porque es para bienes, es para apoyos gubernamentales. No transgrede la ley ni la vida interna de los ejidos. Ese es mi punto de vista. ¿Alguna otra opinión? Senadora, ya no tengo ningún problema en suspender ninguna modificación a ninguna ley. Yo sí creo que es preocupante que las mujeres, bueno, es una propuesta primero del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, las mujeres que están ahí dándole y dándole, produciendo la tierra, construyendo, cuidándola, manteniendo la ecología, cargando el agua, vendiendo los productos, el usufructo, como tú dices, pues no tienen ningún derecho, pero tampoco en esta condición del artículo 14 pueden acceder a beneficios, porque no son nadie, ¿no? Tienen tierra pero no la tienen, pueden acceder a un FAPA pero no porque están en posesión de un pedazo de tierra, están en una indefensión jurídica precisamente por el artículo 14 que no les permite ser beneficiarias de los programas federales, porque por ejemplo el FAPA, el PROMUSAC es para mujeres o para hombres que no tienen un pedazo de tierra. Ellas lo tienen pero no lo tienen, la trabajan pero no son derechosas. Por eso lo que queremos es que puedan administrar para que puedan ser beneficiarias de esos recursos. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es que la Asamblea le diga al ejidatario, oye, ¿tú qué andas desaparecido? Ven para acá y dinos de qué se trata. Yo entiendo contigo que hoy con la amenaza y con el aumento del maltrato de los norteamericanos a la población latinoamericana, pues menos se mueven y están en más riesgo y etcétera, etcétera. Pero mientras no modifiquemos y no les demos derecho de audiencia y que ellas puedan administrar, pues tampoco pueden ser beneficiarias de ningún programa, senadora, porque están en el peor de los mundos. Trabajan la tierra con lo que tienen, pero no pueden acceder a recursos ni a programas de beneficio porque tienen la tierra. Va a ir el amigo del FAPA o de Promusac y va a decir, ¿tú por qué me pides Promusac si es para las mujeres que no tienen tierra? Y pues tampoco puede tomar beneficios porque tampoco es ejidataria. Entonces, sí creo que importa muchísimo que resolvamos este tema porque cada día más mujeres están al frente de la tierra, que los hombres ejidatarios no están responsabilizándose. No vamos a juzgar por qué se fueron, seguramente se fueron para conseguir mejores recursos para su propia familia, pero si de hace 2 años que no dicen aquí estoy, que no mandan un peso, pues las mujeres tienen derecho a que los recursos bajen para ellas. Es un conflicto terrible que tenemos, senadora, y que tenemos que resolver juntos. De acuerdo que es delicado, sí, no está en la ley, pero queremos que esté en la ley, precisamente para que no estén indefensas. Ellas no son sujetas de ningún beneficio, porque no son ejidatarias, pero porque tienen un pedazo de tierra. Y si a la hora que quieran acceder a un programa de los que hay de SEDATU ahora para la gente en el campo que no es poseedora de tierra, pues no pueden porque sí están trabajando el pedazo de tierra, pero tampoco pueden porque no son ejidatarias, no pueden administrarlo. El sentido de la modificación del artículo 14 de tus compañeros de partido es justo que puedan bajar recursos, pero están en indefensión, porque no tienen derecho de bajar recursos, porque los programas son para la gente sin tierra, que vive en la zona rural. El PROMUSAC y el FAPA son para la gente sin tierra, y ellas sí tienen tierra, pero no tienen tierra. Entonces, pues es un conflicto que creo que es válido que las senadoras hayan presentado. No tiene caso que modifiquemos el 14 si ellas no pueden presentar ningún papelito que diga yo soy la administradora de esta parcela, porque pues no están, ¿no?
Entonces, si tú quieres, lo retiramos. Ya estaba ahí contigo este dictamen. Yo creo que hemos trabajado muy bien, hemos ido aprobando lo que hemos podido. Si hace mucho ruido, lo sacamos, yo no tengo problema, pero híjole, volver a la tierra y ver que las mujeres están trabajando con las uñas, porque no tienen ni un recurso, porque no son sujetas de ningún beneficio, porque los programas no bajan a ellas porque tienen tierra, pero no, porque trabajan la tierra, pero no es suya, porque como sí tienen tierra no pueden bajarles esos programas, pues seguimos. A mí sí me da muchísima pena verlas trabajando con las uñas. Hay que cambiar las reglas y para eso estamos aquí, para cambiar las reglas. Si hace mucho ruido, lo retiramos, queridísima senadora. Consultemos, yo no sé si después, digamos, hagamos parlamento abierto, pero es que la tierra y su posesión no pueden seguir como están, porque los hombres se fueron, si van a regresar, que nos lo avisen. Si tienen 2 años de no decir nada, ni de mandar un pesito, a lo mejor están en condiciones muy difíciles, no pueden venir, pero las mujeres también están acá en unas condiciones terribles, mantienen a la familia, trabajan la parcela, sin ningún recurso, no pueden acceder a los programas porque sí tienen la tierra. Entonces, pensémoslo, yo solo presido los trabajos de esta comisión, que es colegiada, sí me da muchísima pena que las mujeres sigan sin tener beneficios. Senador Romero. No, es colegiada. Un punto de vista diferente. Yo creo, senadora Hilaria, que todos sabemos la historia de nuestro país. Decían allá por los siglo pasado que la tierra era de quien la trabajaba, esa era la ley, ¿no? Que siempre pedían los campesinos. Sin embargo, créanme que hay una total irresponsabilidad de muchos ejidatarios, no todos, pero sí muchos. Cuando empiezan a pasar lista, no se completa el quórum porque están nombrando todavía al que falleció hace 15, 20 años. Un servidor se preocupó para que la carpeta básica fuera actualizada. Se metió una iniciativa que tuve el gusto de decirlo, que me pidió que él la iba a presentar el hoy gobernador de Tamaulipas, el señor senador Cabeza de Vaca, y que era con el afán únicamente de sumar esfuerzo y beneficios para los ejidatarios. Y bueno, no tanto recaer en lo que peleaba Zapata, ¿no? Que la tierra de quien la trabaja. Pero pudiéramos buscar un mecanismo, así como se pudo hacer que la instituciones bancarias como la Comisión que trata de no gravar el terreno o las propiedades de los ejidatarios o de los posesionarios o de los pequeños propietarios, en que quede de garantía lo que va a cosechar. Que se viera la forma, un mecanismo en el ejido que la asamblea, porque es el órgano máximo el que define en la asamblea un ejido. Alguna constancia a aquella mujer que se quedó en cierta forma sola, porque el marido se fue a otro país a trabajar, alguna constancia de que está ella haciendo producir la tierra y que esa constancia de la asamblea pueda servir como un respaldo para que pueda accesar a esos beneficios del gobierno federal. Yo creo que pudiera ser algún mecanismo para también no dejar desprotegido a aquel que es el dueño, entre comillas, de la tierra o de la parcela. Pero sí se necesita darle el apoyo a la mujer que se quedó en la casa al frente de los chamacos y de la tierra, el que pueda accesar a esos beneficios que da el gobierno federal. Tal vez mediante un acta de asamblea en el ejido, y que sea la que jurídicamente pueda proceder para que sea tomada en cuenta y que esos recursos federales puedan bajar en beneficio de los que están trabajando la tierra. Porque si regresamos a lo de antaño, bueno, la tierra de quien la trabaja, ¿no? Y yo creo que el ejido así debe ser, es el ejidatario que le tiene que trabajar. Es cuanto, senadora. Muchísimas gracias, senador. Senadora, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo quiero dejar muy claro, pero muy clarito que no estoy en contra de esto, ni porque son mis compañeros, ni permito que se me exhiba aquí, que porque soy del PRI o dejo del PRI, y que tampoco haya que estoy en contra o una postura cómoda de decir, yo estoy a favor y hay que las mujeres, yo también, yo estoy a favor de las mujeres, sin duda alguna. Yo nunca expresé lo contrario.
solo que soy abogada y conozco la legalidad. Y por otro lado, le quiero recordar a la secretaria técnica que trabajamos en equipo hace mucho rato para las reformas a varios articulados y nunca se me ha convocado a mí para hacer el anteproyecto de cada uno de estos dictámenes. Y soy la primera secretaria de esta comisión. Ni por equivocación, ni por atención, ni por educación, me ha tomado el teléfono para comunicarse conmigo y decirme, ella es secretaria de la comisión, de todos los integrantes de la comisión, de nadie en lo particular. Y tiene la obligación de todas las senadoras y senadores de coordinarse, de correr la voz y decir, oiga, trabajamos en nuestros artículos, en efecto, no los trabajamos en las comisiones unidas que estuvimos permanentemente. Esto me lo aviento yo solita, se lo paso a la presidenta, lo embono en el orden del día y lo pongo a discusión. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Y yo le pediría muy cuidadosa y respetuosamente que lea usted, secretaria técnica, el artículo 20 de la ley. Por favor, lea el artículo 20 de la ley. Aquí está el sonido. Artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde. Fracción primera, por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes. Fracción segunda, por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de la población. Fracción tercera, por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley. El artículo 48 de la ley habla sobre la prescripción en 5 años. Gracias, secretaria. Y usted Adelante, le está dando 2 años. adelante, senadora. O sea, no hay congruencia entre la ley civil y la ley agraria. La ley civil dice que 5 años de buena fe, el 48 de la ley agraria dice que todo aquel posesionario que esté durante 5 años ininterrumpidos de buena fe y 10 años de mala fe. Lo dice el 48 de la ley agraria y lo dice el Código Civil y el Código Penal, que aquí está, también lo establece, sin duda alguna, pero no podemos en 2 años que usted le está poniendo aquí. Por eso yo decía que por obvios de tiempo pudiéramos corregir estos dictámenes para ajustarlos al mandato que dice la ley. Yo no estoy diciendo que estoy rechazando los dictámenes, solo lo que estoy solicitando es que los acomodemos de tal manera que se acoplen a lo que mandata la ley, para que puedan tener el mayor de los éxitos. Porque nosotros lo aprobamos, se va al Pleno y de aquí a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados nos va a exhibir, porque va a decir, pues nunca consultaron los articulados de la ley. Y pues, ¿cómo? Se contrapone. Si la ley, el Código Civil dice que 5 años de buena fe y 10 años de mala fe, el posesionario, ellas no son posesionarias, ellas son herederas, de hecho y por derecho, porque la propia ley así lo estipula. El punto es que habríamos que revisar el artículo 20 para ponerle los 5 años e ir en la congruencia con la ley, Código Civil y con la ley agraria de buena fe, para que ellas administren las tierras. Porque si en la ley y en el Código Civil dice 5 años y 10 y nosotros le ponemos 2, pues me parece que no hay congruencia en una ley y en otra, en principio. Y en segundo, nada más es empatarlos para que haya congruencia y vayan muy de la mano de la propia ley y podemos legislar. Lo único que estoy pidiendo es que hagamos dictámenes con congruencia para que tengan el mayor de los éxitos en la legalidad a la hora y no haya más confusión en las campesinas. No les creemos problemas a las mujeres, al contrario, le limpiamos el camino jurídico para que ellas puedan ampararse y en el beneficio, que yo estoy también de acuerdo en que ellas deben de ser las posesionarias o las titulares de los derechos agrarios en ausencia de sus esposos. Eso no queda la menor duda. El punto nada más es allanar los articulados para que transiten
y se liberen en el tránsito que se tiene jurídicamente. Gracias. Al contrario, ¿alguien más? ¿Senador? No. ¿Senador? Ok. Bien, senadora, solo querría decir que estaba en nuestras oficinas desde el día 16 el proyecto para que pudiéramos hacerle observaciones. Y también me acuerdo clarito que en aquellas mesas técnicas que estábamos haciendo, estábamos todos de acuerdo en que fueran 2 años. De hecho, nosotros estamos agregándole el derecho de audiencia. Pero en fin, no tengo ningún problema en retirarlo, sí me preocupa y yo creo que tú compartes conmigo esa preocupación de que las mujeres no estén solo trabajando sin ningún beneficio. Retiramos el dictamen y si podemos hacerlo, senador Romero, con tu propuesta de que la Asamblea les dé algún, no sé qué validez a un documento que ellas administran, que es lo que estamos diciendo, pero retiramos el dictamen. ¿Están de acuerdo en que lo retiremos, que lo trabajemos y que nos demos un poco de tiempo para complementarlo, para hacerlo más congruente, para tener una alternativa para que las mujeres puedan ser beneficiarias de los programas que el Ejecutivo pone a disposición a las mujeres y que cuidemos pues que el ejidatario pues se reporte, ¿no? Que se reporte y que diga, oye, pues estoy al tanto de ti, te mando lanita para que puedas funcionar. La verdad que es doloroso salir y seguramente tú lo ves, o están los viejos, muy viejos, que ya no pueden ni siquiera arar la tierra, o están las mujeres que con las manos están haciendo ese trabajo. Tú lo has compartido conmigo, senadora. Retiramos el dictamen y nos damos plazo, como ¿cuántos días creen que podamos hacerlo para tener un dictamen? O la otra es, bueno, yo voy a hacer un planteamiento en asuntos generales. No, yo creo que nada más es modificar el artículo 20 para que vaya en congruencia con el Código Civil, el Código y la Ley Agraria, para hacerle algunas adecuaciones. Yo me acuerdo, y si la secretaria técnica debe de acordarse, y si no está obligada a hacerlo, y los que estuvimos ahí, yo les propuse ese mismo término, pero yo le llamé que las esposas en ausencia de los esposos se quedaran en la administración, la titularidad en la administración de los esposos, en lo que ocurrieran los 5 años, 6 a 10, así lo pues, vea usted las anotaciones que tuvimos cuando jalamos el lápiz de comisiones, e iba a encontrarlo, para que entre los 5 y los 10 años, en ausencia por tiempo indefinido de los titulares, en automático las esposas entrarían en la administración y la titularidad de los derechos. Y quedó suelto el 20, a lo mejor todavía no lo llevamos a tiempo en el orden de apelación, y por eso se nos quedó afuera. Pero yo les invitaría, porque nada más es ponerle en cortito, reunirnos nosotros la comisión, sacarlo y traerlo allá al pleno para aprobarlo, pero nada más es ponerlo acorde al 20, para que nos diga los tiempos y las formas en que vamos a dar de baja a los sujetos agrarios. Ese es el problema. O sea, nosotros le vamos a mandatar en el 17 en la sucesión. ¿No estás? Pues yo me quedo en tu lugar. Sí, pero hay un 20. Y el 20 no lo prevé, no viene. Y entonces allí hasta podemos poner una trampa a nuestras mujeres en la asamblea. Que la asamblea diga que se convierta como ha sido el árbitro de una decisión, y sería muy peligroso. Yo prefiero que quede tácitamente en el artículo 20 en congruencia con el 17 y ya no les creamos problemas. Se van, en 15 días podemos sacarlo para que se vayan en este mismo periodo. No, okay. Está muy avanzado el 20. Ok, ¿están de acuerdo en que retiremos el dictamen, senador? ¿Cuándo lo podemos
ella dice que en 15 días lo tenemos listo. Vamos a, ahorita que estemos de acuerdo en retirarlo, nos ponemos de acuerdo en cómo nos convocamos y cómo hacemos el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí, senadora? ¿De acuerdo? Sí. Ok, ahora yo querría hacer dos preguntas. ¿Quién va a resolver el articulado y la congruencia? ¿La secretaria técnica con los asesores de cada quien o nosotros mismos? Yo creo que ellos primero y Ok. nosotros después. Ok. Y lo tenemos ya acabado aquí, Ok. además para aprobarlo. Entonces yo les pediría, senadora, que los asesores de cada uno de ustedes se reúnan con la secretaria técnica en la semana próxima y que entonces ya podamos venir de veras con toda la autoridad que la senadora les deposita para que ustedes puedan hacer la construcción del articulado. Senador, también que usted le deposite su autoridad a su asesor, senador Olvera, para que los asesores de ustedes tengan la autoridad para hacer un dictamen y que después le demos una revisada y ya lo traigamos, lo distribuyan con nosotros y ya podamos venir. Estaba acá, seguramente que tenemos pues muchas cosas que hacer, vamos a darle ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima semana ustedes se reúnen y llegando al viernes nos dicen, ya estamos, ya tenemos el predictamen, ya nos pusimos de acuerdo y la siguiente semana tenemos reunión. Estamos hablando del martes 3 de abril. Del martes 4 de abril tener reunión de comisión de dictamen de esta misma iniciativa para que las mujeres puedan administrar Claro. la tierra y que puedan ser sujetas de los beneficios de los programas del Ejecutivo Federal, ¿de Sí. acuerdo? Sí. Ok. Solo para pedir. Sí, adelante, senadora. El artículo 57, 72, 80 y 108 no tiene ninguna objeción. Sí. Solicitaría que de una vez ponerlos a consideración y nada más dejar pendiente el 17, ¿verdad? Para que vaya muy de la mano con el 20, porque los demás estamos de acuerdo. Ajá. Pues ya retiramos el dictamen, senadora. Estamos de acuerdo y dejamos en el acta que no tienes objeción en esos otros artículos y cuando ya volvamos a poner en la mesa el dictamen, entonces sabemos que estamos de acuerdo con él. ¿Te parece? Porque ya votamos que se retirara el dictamen. Es que son ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Muy bien, sigamos con el orden del día. Retirada este dictamen. Estamos de acuerdo en que la próxima semana se reúnen los técnicos o los asesores de los senadores de esta comisión para poder recomponer o construir o enriquecer el dictamen y volver a reunirnos el día 4 en comisión para dictaminar y en su caso aprobar. Seguimos con el orden del día entonces. Ya tenemos, senadora, vamos a revisar el punto 5, que son asuntos generales. ¿Hay algún asunto general? ¿Tiene algún asunto general, senador, senadora, senador? Yo sí querría plantearlo. Yo creo que este agrario es un tema muy delicado, que además sobre el que tenemos ya excitativas de dictamen, que tienen que ver justo con los posesionarios, sus derechos o no, y que el Senado en su... ¿Me permites, Cristina? Que el Senado desde su mesa directiva ha estado haciendo varias excitativas para que dictaminemos, pero es un tema muy delicado, como ya lo vimos acá. Si pueden heredar, si no, si hay la lista de sucesión, que tiene que ver con esto que la misma senadora ha puesto sobre la mesa. Y a mí me gustaría, yo por mí pongo los dictámenes a discusión y que se reprueben o se aprueben, pero sí creo que es un tema que vale la pena porque los ejidatarios y las comunidades que aún se mantienen en la zona rural haciendo producir su tierra, pues tienen derecho a ser escuchados. Así que yo querría plantearles, no que se ponga a votación, que comenten en sus grupos parlamentarios qué tan conveniente sea
hacer un parlamento abierto respecto de los temas agrarios que nos tienen en las modificaciones y que son fundamentalmente el 17, el 18, el 19, el 20, que tienen que ver con quiénes son los ejidatarios, quiénes son los posesionarios, los de buena fe y los de mala fe, que ya conocemos, para que podamos hacer los dictámenes. Yo les voy a mandar la lista de las iniciativas y minutas que tenemos pendientes, que tienen que ver con ese tema, para que ustedes lo comenten con sus grupos parlamentarios y que decidamos hacer un parlamento abierto con esa temática, para que nos ayude la propia sociedad, los propios actores, las autoridades, a indicarnos por dónde hay que tomar decisiones en esta materia, que son tareas legislativas. Estamos aquí para modificar leyes cuando la realidad nos lo exige. Si la realidad nos dice que sigamos como estamos, pues seguimos como estamos. Pero sí, yo les quiero pedir que comenten con sus grupos, con sus coordinadores, si podemos hacer un parlamento abierto sobre esta temática que es muy delicada. ¿Sí? ¿Perdón, senadora? Yo estoy de acuerdo y totalmente en darle vida jurídica a los posesionarios. En esta parte del capitulado de esta ley agraria habla de quiénes son los posesionarios. Queda muy claro quiénes son los ejidatarios, los avecindados, los comuneros y los posesionarios. Y en efecto hay mucha cantidad de hombres y de mujeres en este territorio nacional, que hay muchos posesionarios. Yo propongo que en efecto trabajemos lo más pronto que se pueda y que se haga un capitulado profesamente para ellos, para los posesionarios, para que les demos su personalidad jurídica y al mismo tiempo ellos tengan la posibilidad, como nosotros los ejidatarios, de heredar sus derechos, ¿verdad? Sus derechos agrarios, y sean reconocidos como tales, y también en las instituciones gubernamentales que les den el trato de primera, para que ellos sean sujetos de financiamiento y de apoyos tanto en el federal como estatal y municipal. Yo estoy de acuerdo. En algunas de las propuestas de algunos compañeros senadores viene casi, meten al ejidatario con el posesionario y el comunero, y son situaciones diferentes. Yo estoy totalmente de acuerdo que en la ley agraria nosotros pongamos la figura jurídica del posesionario. Muy bien, en ese entendido es importante escuchar todas las voces. Yo tengo clarísimo cuál es tu posición y la admiro mucho porque has sido una defensora de los ejidatarios. Si la hacemos en Parlamento abierto, seguramente que ellos nos facilitará caminar en este capitulado. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún tema además? No. ¿No? Bueno, pues entonces cerramos esta sesión a las 17:53 y quedamos de convocarnos para el martes 4 de abril. Ustedes, senadores, le dirán a sus asesores que se reúnan con la Secretaría Técnica para que construyan un dictamen que quede muy claro que lo que estamos buscando es que las mujeres puedan ser beneficiarias de los programas para mejorar las tierras que trabajan. Muchas gracias. ¿No? Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su asistencia.